Hola, hola, buenas tardes. Le damos gracias al Señor por estar un día más grabando en nuestro podcast, episodio 5 ya, en el cual vamos a estar revisando Romanos 4. Y nos acompaña el pastor como de costumbre. Bienvenido, pastor, gracias por estar con nosotros. Me estoy riendo porque es la segunda vez que estamos grabando, ya tuvimos un chascarro por ahí, pero son cosas que pasan. Sí, antes de que presentemos a nuestro invitado estrella, les saludo en el nombre del Señor. Muy contento de estar con ustedes y de comenzar nuevamente esta grabación. Lo otro era para que entremos en calor. En calor solamente. Y José, preséntate. Hola, un gusto poder estar el día de hoy acá. Mi nombre es José Saravia, ya, más conocido como Saravia. Más Saravia que José, porque esto es José. Bueno, soy miembro de la iglesia presbiteriana de acá de San Carlos. Actualmente estoy trabajando con mis hermanos en el grupo de alabanza. Bueno, casado con Paula, a quien le mando un saludo amoroso, y papá de Benjita. Ya, hace aproximadamente, no sé si lo dije ya, se me acaba de olvidar, miembro de la iglesia hace cerca de 2 años, como oyente un poquito más de tiempo, muy agradecido con el Señor de la oportunidad de poder estar acá con ustedes el día de hoy y de poder haber conocido al Señor. Tengo una historia muy linda con el Señor y estoy muy agradecido con Él de poder hoy día estar hablando acerca de su palabra el día de hoy. Así que eso, muchas gracias por la invitación. ¿Sabes por qué me río? Parece que se le ha hecho largo ser miembro porque lleva un poquito menos. Parecen 2 años, pero lleva bajo el agua. Bajo el agua. Ya. Bueno, agradecemos por la vida de José. Él es, como decía, es el líder del grupo de alabanza, lidera un hermoso grupo que tenemos acá en San Carlos. Difícil, es una tarea difícil ahí con los grupos de alabanza. Hay harto meme de eso, ¿ah? Si uno revisa las redes, son simples, son... Sí, en realidad lo trajimos para que cante Romanos 4. Pero gracias al Señor por esto. Y también contarles que, bueno, hoy día desde la grabación nos está acompañando Maca. Así que sí, muchas gracias Maca por estar con nosotros, ayudarnos en todo este trabajo. Y enviar saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, no solamente nos escuchan de San Carlos, no solamente nos escuchan acá en Chile, sino que también nos escuchan desde fuera, así que enviar a todos un fraternal saludo desde una pequeña ciudad de Chile, San Carlos, que hoy está bien inundada por todos lados. Estamos sufriendo ahí con el invierno. El pastor, para ti es nuevo, pastor. Sí. Es nuevo, tanta lluvia, pero es normal aquí en San Carlos, así que tranquilo, pastor. Sí, muchas gracias. Oren por nosotros, por favor. Invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Exacto, estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos nuestra página web en www.ipch-sancarlos.com y Spotify. Spotify está nuestro podcast también para que nos vayan siguiendo, compartan y puedan hacer este podcast de edificación. Y a lo que nos convoca. Eso. En nuestra fase célebre, cada vez que empezamos ya a introducirnos en Romanos 4, hoy de forma especial estoy contento porque me tocó exponer Romanos 4 a mi iglesia. Y como decía un ratito atrás cuando estábamos grabando por primera vez, para mí de verdad es especial cada vez que me toca estar al frente de un sermón, porque siempre siento que el Señor me está hablando a mí primero. Entonces el Señor estuvo trabajando estos días anteriores en el que pude estar escudriñando y profundizando en la palabra del Señor, y créanme que fue de edificación. Amén. Bueno, Romanos 4. Pablo nos viene hablando de la jactancia. Los últimos versículos del capítulo 3 está hablando de esto, la jactancia, poniéndoles contexto, y yo se lo he explicado a los hermanos en la mañana, es como este soldado
que está seguro de que puede ganar la guerra. Este soldado que se enfrenta a su enemigo diciendo: yo voy a destruirlos, yo soy capaz de matarlos, hablando en el contexto romano que había de alguna forma pelea a sangre fría. Así que Pablo le empieza a decir a los judíos: ustedes piensan que Abraham estaba jactándose y parándose delante de Dios como diciéndole: Señor, hice buenas obras, así que me merezco entrar en tu presencia, me merezco pararme delante de ti, porque esa salvación que tú tienes es mía. Sí. O sea, es muy interesante cómo comienza Pablo acá. Obviamente hay que leer los anteriores capítulos para llegar a esto, pero él ocupa dos ejemplos ocupando a dos grandes personajes del Antiguo Testamento para hablarle a ellos y decirle básicamente: por las obras no son salvados, por ser judíos no son salvados, por estar circuncidados no son salvados, sino que únicamente en Cristo. Exacto. Y bueno, pidiéndole a José, venimos, yo creo que todos venimos de un contexto, así que no podemos culpar a José nomás. Venimos del contexto pentecostal, donde muchas veces nos enfrentamos a una vida diaria de esto, de querer justificarnos a través de nuestras obras. Y me gustaría que pudieras compartirnos cómo fue contigo, José, cómo lo has vivido tú en tu vida cristiana. Bien. Bueno, anteriormente a asistir a una iglesia reformada, como dice bien Daniel, tengo un contexto pentecostal de un par de años también, donde si bien se clama mucho el tema de la salvación por fe y por gracia, sin embargo siento yo que se le da tanto énfasis a las obras que pasan por algo superior y pasan a ser superiores a la fe. No podría decir tampoco que se le da el poder de salvación a las obras al 100%, pero sí se le da demasiada importancia y es de lo único que se habla. Como un 50-50. Yo creo que más que 50-50, Yeah. como un 80-20 más o menos. Y lo digo con mucho cariño a la iglesia donde crecí, donde conocí al Señor también, pero sin embargo yo sentía muchas veces que para mí el Evangelio no era vida, porque me sentía constantemente observado con enojo de parte del Señor y de parte de la congregación, por decirlo así, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que nuestra vida, nuestro testimonio público, nuestro testimonio personal afectaba tanto nuestra relación con el Señor, lo que hacía en el día a día, cómo me comportaba en el día a día, que muchas veces habían semanas muy bonitas en las que yo andaba súper contento, saltando por el campo, por decirlo así, porque decía: sí, Señor, yo esta semana me porté bien con usted, fui un buen hijo. Fui un buen hijo y esta salvación la estoy cuidando bien. Y ese era el pensamiento algunas semanas, que eran las menos por si acaso. Ya eran las menos, ya era muy rara vez. Y la mayor parte del tiempo era estar pucha. ¿Seguiré siendo salvo? O en realidad, ¿qué estoy haciendo? El Señor me dejó de amar, el Señor me dejó de querer, el Señor está enojado conmigo, el Señor me va a castigar. Porque sentía que mis malas obras empañaban tanto mi salvación que me hacían tener el temor de perderla o de en realidad, y de perderla y nunca poder volver a recuperarla, que es algo que se enseña mucho en un contexto pentecostal. Entonces, partiendo de que eso me hacía me hacía pasar dos cosas por mi corazón. Lo primero era sentir que el Evangelio no eran buenas noticias, porque en vez de salvarme, más me condenaban. Y por otra parte, me hacían sentirme, cuando yo andaba bien, moralmente superior, que yo creo que es lo que está pasando acá. Que los judíos, ¿cierto?, se sentían orgullosísimos de ser familiares de Abraham, ¿cierto?, de ser descendencia de Abraham directa, y juraban que Abraham, como decía Daniel,
Él trabajó por su salvación. Claro. Siendo que, bueno, más adelante en Romanos 4 y a lo largo de toda la carta, nos damos cuenta que no hay nada más lejos de la realidad, ¿cierto? Que no era por sus obras, sino Exacto. que fue por su fe. Así que, Perfecto. Es cruda de repente la realidad de ponerse a pensar de que no es un tema actual el querer justificarse por las obras. Es un tema que se viene arrastrando desde el primer siglo. Desde los primeros años de la iglesia han querido justificarse a través de las obras y Pablo enfrenta a los judíos y le dicen, primero le empieza a sacar en cara y decirle, oye, han interpretado mal el Antiguo Testamento, y le cita un párrafo de Génesis 15 y le dice un texto que ellos tenían como sagrado para decir que Abraham se había justificado por su propia justicia. Y le dice, ustedes han interpretado mal esto y no es así como ustedes lo piensan. Claro. Yo creo que aquí hay una gran falencia, que es una equivocación que muchos cristianos aún mantienen, y es ¿qué lugar tienen las obras? ¿Las obras nos salvan? Nosotros ya hemos estado diciendo que no. ¿Las obras son necesarias? Sí. ¿Cierto? Entonces yo me imagino que los judíos acá, bueno, la iglesia en realidad estaba cuestionando a Pablo. Pablo siempre se pone en ese papel y él dice, ¿acaso todo el Antiguo Testamento queda como eliminado? No, porque en el Antiguo Testamento se trataba de cumplir con la ley, pero nunca fue para salvación. O sea, yo planteo aquí el tema, ¿cómo se salvaban? ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron todas las personas que nosotros encontramos del Antiguo Testamento? O sea, Pablo nos está diciendo claramente que por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. No se salvaron por los sacrificios, no se salvaron por la ceremonia, no se salvaron porque eran circuncidados. Se salvaron porque creyeron en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Claro, Abraham se salvó por la fe en Jesús. Job, ayer estábamos en una capacitación y ahí es donde pudimos comprender, ¿cierto?, que Job, a Dios lo consideraba varón perfecto, justo, apartado del mal, pero no por sus propios méritos. Claro. ¿Cierto? Sino que en el capítulo 23, ahí claramente Job dice que es por alguien más, por un justo. Sí. Entonces, ¿se salvaban por qué? Por la fe que tenían en el Mesías prometido. El Mesías prometido. Y es impresionante. O sea, muchas veces no hemos saltado todos esos versículos claros donde se muestra el Evangelio. El saber que no somos, que los patriarcas, los profetas, entendían que no eran justificados por sus obras, y lo vemos también en el ejemplo que viene más adelante. Sí. David lo tenía muy claro de que sus obras eran malas, pero él encontraba regocijo porque a pesar de que sus obras eran malas, de que él era pecador, él era feliz, él tenía paz en su corazón porque sus iniquidades y sus transgresiones habían sido pagadas y perdonadas. Sí, es un salmo muy bonito que se repite mucho, el Salmo 32. ¿Cierto? Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. Y ahí mencionaste algo en el sermón que fue muy, muy, muy bueno. No se nos da la idea de que el cristiano va a dejar de pecar, de que es una persona perfecta, porque muchos tienen ese concepto de los cristianos, porque de repente nosotros mismos lo exacerbamos. Pero el cristiano va a seguir pecando, va a seguir fallando, ya no como una identidad. A mí siempre me gusta clarificar de que ya no somos como nuestra identidad pecadores. Somos ahora santos, justos, pero seguimos pecando. O sea, quedan residuos en nosotros que nos llevan al pecado. Y es muy bonito este salmo porque dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero eso no es por una justicia propia, sino porque en Cristo tanto el hombre como la mujer puede ser justificada. Exacto. O sea, yo le decía a los hermanos, no dice bienaventurado los que no cometen pecado. Claro. No dicen bienaventurado el que vive en una vida en santidad, sino dice bienaventurado aquel
o sea, David lo tenía claro. Todos somos pecadores, y Pablo lo dice y lo reitera, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces David le dice a todos estos pecadores que viven conmigo, eres bienaventurado si has encontrado el perdón de tus pecados. Eres bienaventurado si has creído en aquel, hablando de David, un día pagará en una cruz por nuestros pecados. Entonces nos invita a entender que la salvación desde un principio ha sido por gracia. Desde un principio los profetas ya lo tenían claro en su concepto de salvación, y que la iglesia a lo largo de los años, y como decíamos al principio, ha ido trayendo y arrastrando hasta los días de hoy. Sí. Que Pablo nuevamente nos viene recordando en este capítulo 4 que somos salvos solamente por creer en Jesucristo. A mí, de verdad, estos versículos que Pablo habla de David del Salmo 32 calaron profundo en mi corazón, porque empieza a decir bienaventurado. O sea, tú quieres ser feliz, quieres tener un contentamiento pleno en esta vida, sabiendo que hay achaques, que hay enfermedades, que hay problemas. O sea, en medio de todo esto, ¿quieres sentirte pleno? Tienes que encontrar el perdón de tus pecados. Tienes que refugiarte en aquel que puede pagar tus pecados. Y en esta sociedad hoy en día es algo que se busca. Buscamos la felicidad, lo hemos reiterado en cada episodio. El mundo está buscando, experimenta, oye, voy a probar con esto, a ver si encuentro en esto la felicidad, o voy para el otro camino, a ver si me puede entregar felicidad esto otro, y no la encuentro, y empiezo a probar, y ¿qué va a calmar mi corazón? Y en muchos no está la necesidad de decir, oye, quizás Cristo puede satisfacer todo eso. Sí. Pero el salmista lo tiene claro y nos transmite a nosotros, oye, el único que puede satisfacer tu corazón, encontrar paz, felicidad, quieres ser bienaventurado, es cuando encuentras el perdón de tus pecados. Sí. Y yo creo que, y en este momento lo está diciendo alguien también que lo está viviendo en carne propia. En este momento, o sea, este salmo, ¿cierto? David lo está de verdad sintiendo en su corazón y sintiendo esta bienaventuranza, pero plenamente. Yo creo que ahí es donde David entendió el evangelio, pero plenamente, porque sabiendo todo lo que pasó antes de que él lo escribiera, o sea, se acostó con la mujer de su hermano, ¿cierto? Urias. Claro, se acostó con esa mujer, mandó a matar al pobre hombre que no tenía culpa ni nada. Entonces, claro, David, siendo un hombre, y ahí donde salta el moralismo, y dice, ya, David, o sea, pucha, que te caíste feo. Sí. Y el Señor no lo inculpó de él, y el Señor lo perdonó. Entonces, ahí el énfasis tan importante en que no es por nuestras obras, y que nuestras obras, ¿cierto?, no lo afectan tampoco, sino que a través de la justificación. ¿Y por qué no fuimos inculpados de pecado? Porque hubo uno que tomó nuestro lugar. Mira, muy interesante eso. Si fuera por nuestras obras, ya estaríamos liquidados. Solitos. Pero mira, en el versículo 5 dice, más al que no obra, pero esta es la parte que quiero resaltar, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alguien se puede preguntar, nosotros siempre decimos Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo. ¿Cómo es posible entonces que Pablo esté diciendo aquí en el versículo 5 que Dios está justificando al impío? ¿Ya? Y al que no obra, dicen. Claro. Al que no obra. ¿Vieron? Entonces es como si nosotros tomamos esta figura de Dios como un juez. Es como si un juez estuviese frente a la persona que cometió el delito y le dijera, ya váyase nomás, no, pero no lo haga más, no se preocupe. Ese sería un juez injusto. Entonces, fíjense, ese versículo pasa de repente bien coladito, pero alguien se lo puede cuestionar. Incluso nosotros mismos podríamos cuestionarlo. Pero ahí viene como terminaste tú, hermano. Dios puede justificar al impío porque hubo alguien que pagó por los pecados.
por nuestros pecados y los pecados de todos los hombres y mujeres que uno ve en el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo Testamento también. David merecía morir por su pecado, más siguió. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó por sus pecados. Exacto. O sea, el profeta Natán cuando enfrenta a David se lo dice. Se lo dice, tú mereces morir. ¿Sí? Entonces, David no sabía de cuánto de la gravedad de su pecado, de la gravedad de su impureza delante de Dios, y es afrontado y entiende el Evangelio. Ahora dice, y también me gustaría dejar claro esta parte antes de seguir avanzando, más al que no obra. O sea, nosotros creemos que la salvación no es por obras, creemos que la salvación la paga completamente Jesucristo, pero sí las obras son necesarias para mostrar y evidenciar una salvación en nuestro corazón. Sí, completamente. O sea, completamente. Las obras sí tienen su lugar, pero no son relevantes al momento de tener una salvación tan preciosa. Y siguiendo con los siguientes versículos, Pablo empieza nuevamente, por segunda vez, empieza a reiterar esta misma justificación o esta misma tesis que presenta en estos primeros 8 versículos. Sí. Repite nuevamente esta tesis basándose en la vida de Abraham, basándose en este hombre que ha servido para entender de una forma completa la salvación. Entonces, ¿es una bienaventuranza para los incircuncisos o no? Entonces, hablando de Abraham, si nosotros vamos a la vida de Abraham, cuando dice que su fe fue contada por justicia, fue en el capítulo 15. O sea, sí, él alcanzó salvación antes de su circuncisión, porque la circuncisión fue en el capítulo 17. Correcto. Entonces, él no tuvo que hacer obras. Sí. Él era una salvación plenamente por gracia. Ahora, la circuncisión fue una señal de lo que había hecho el Señor ya capítulos antes. Y si nos vamos más básicamente a la ley fue entregada 500 años más tarde a Moisés. Entonces no tenía por dónde salvarse por la ley o por la obra de la circuncisión, sino que fue plenamente salvado por gracia. O sea, para que la gente vaya entendiendo, estaba esta discusión entre los judíos que decían, oye, yo soy circuncidado al 8º día, ¿cierto? Era así su ceremonia, por lo tanto yo sí soy hijo de la promesa, descendiente de Abraham. Y le decía entonces al romano de la iglesia, ustedes por ahí nomás, son primos nomás. Por eso Pablo dice, oye, pero la promesa o esta justificación fue antes de que Abraham entrara a esta señal de circuncisión. Por lo tanto, nosotros libremente, y más adelante Romano lo vuelve a tocar, podemos decir que somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Somos su descendencia, por lo tanto, siempre fuimos el pueblo, pertenecemos al pueblo de Dios. Qué hermoso. No encuentro palabras. O sea, nosotros como cristianos entendemos que la salvación es algo tremendo, es algo demasiado grande que no podemos costear por nuestros propios méritos, y es un regalo. Sí. Es un regalo que muchas veces no valoramos, que muchas veces tenemos por pequeño, y es lo más grande que el cristiano puede tener, atesorar. Vivimos una vida despreocupada de esto, muchas veces abusando de la gracia plenamente, y el Señor hoy día a través del culto, ahora a través de este podcast, sigue remeciendo y removiendo nuestros corazones. Así es. No sé cómo lo ves tú, José. Sí, que nuestro ego lo toma, lo hace bolita y lo tira lejos. Y todas las semanas, o sea, todo el domingo, ¿no? Aparte de esto, o sea, ya lleva 4 capítulos hablando de un tema cierto central, y lo repite tanto porque somos olvidadizos. Por lo que Daniel hablaba de esto, ¿por qué hablamos tanto de la gracia como cristianos? Porque hablamos tanto de que no es por obra,
porque todas las semanas el eguito se nos sube. Porque lamentablemente hacemos algo bueno y el pecho se infla. Aunque uno no quiera. Hacemos algo bueno y... Entonces, ¿qué pasa? Que uno parte el domingo así bien en el suelito, empieza a subir, llega el domingo de nuevo, se nos vuelve a hablar del tema de que somos salvos por gracia y no por nuestra obra, y nosotros, ¡pum!, al suelo, nuevamente. Y esto, de verdad, conversaba con un hermano antes de venir acá, y decíamos, esto está tan claramente, y nunca antes nos habíamos dado cuenta de la importancia de entender este asunto de la gracia. Porque yo Romanos lo leí tantas veces antes de poder leerlo a profundidad, y ahora uno dice, ¿cómo? Teniéndolo tan ahí, tan al frente mío, nunca lo pude ver. Sí. Y eso es solamente por misericordia del Señor. Sí. Yo les tengo una pregunta, hermanos. No sé si ustedes en algún momento de su vida vieron, porque se nos enseñaba eso, de que el pueblo siempre fueron los judíos, y en algún momento, debido a que los judíos lo rechazaron, como que Dios hizo un plan B y agregó a los gentiles. Y debido a eso, nosotros podemos estar hoy salvos. Y pareciera que hubieran dos pueblos. Bueno, acá Pablo está haciendo una tremenda, un discurso apologético, diciéndonos que en realidad, desde el principio, fue el plan de Dios que un pueblo fuera de los judíos también llegase a la salvación. Porque cuando se le da la promesa a Abraham, él todavía no estaba circuncidado. No sé si ustedes lo habían visto de esa forma, lo habían pensado así. O sea, cuando estudiamos Génesis, nos dimos cuenta que Dios le promete a Abraham no ser, o sea, que su bendición no solamente iba a ser para una nación, sino que iba a todas las naciones de la tierra. Claro. Entonces, yo soy muy agradecido de la iglesia de la que vengo. Tengo muy buenos recuerdos, tengo amigos todavía. Y como dice José, muchas veces nos enfrentamos a las escrituras, pero nos enfrentamos muchas veces con paradigmas o con una regla en nuestra cabeza sin darnos cuenta de lo hermoso que se nos estaba revelando, que estaba al frente de nosotros. Sí. Y no quiero decir que ahora encontré la verdad, no se trata de eso, sino que es una verdad mucho más hermosa. Sí, Dios ya había transformado mi corazón, pero al descubrir esto, al descubrir esta salvación por gracia, Dios me ha mostrado una verdad mucho, mucho más hermosa de la que se me había contado. Y ver que, o sea, nosotros queríamos varias cosas, o sea, una dispensación del Antiguo Testamento separada del Nuevo Testamento, que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y luego lo encontramos en el Nuevo Testamento por gracia, que los gentiles de alguna forma eran como esta oveja descarriada que saltaban y se metían adentro del corral casi para alcanzar salvación, solamente no por un plan de Dios, sino solamente porque el pueblo de Dios lo había rechazado. Básicamente eso, o sea, oye, gracias, uno podría pensar, gracias por rechazarlo porque si no, no habíamos alcanzado salvación. Éramos el plan B del Señor. Exactamente. Algo así. Y verlo de esa forma es desacreditar la soberanía, la voluntad, los preceptos del Señor. Es pensar que Él va actuando conforme la humanidad va haciendo cosas. Y nuevamente, obras. Nuevamente las obras, para lo positivo o para lo negativo. Exacto. Y no funciona así, po. Dios es soberano. Bueno, y sigue hablando de este ejemplo que nos sirve de hablar no como hombre, porque Abraham o sea, lo miramos muchas veces como un héroe, como el gran héroe del Antiguo Testamento, como el gran patriarca, pero descubrimos que se mandó embarrada, así que no lo miramos como ejemplo a seguir. Tenemos a Cristo que es suficiente para ser nuestro ejemplo, pero Pablo está utilizando para ver el pacto que hizo con para ver el pacto que hizo con este hombre, de la manera que lo hizo, que no fue algo por obra, sino que por gracia. Y lo dice, no fue por la circuncisión, no fue por la ley, porque estas fueron mucho después de que hizo, que le contó su fe por justicia,
Entonces en el versículo 16 nos vuelve como cerrando, ya dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Claro. Nos vuelve como a hacer, para cerrar este tema, Pablo ya en los últimos versículos diciéndole, si es por fe, no es por obra, es por gracia. Entiéndelo. O sea, tú mencionaste, Abraham se mandó algunos errores. Algunos varios. A lo mejor uno podría cuestionar su paternidad. Podría cuestionarlo como esposo cuando hizo pasar a su esposa como prima. En cierta parte era verdad, pero él a conveniencia hizo esto, dijo solo media verdad, por lo tanto es una mentira. Entonces si uno ve que es por cumplir perfectamente con lo que el Señor ha dicho y ha mandado, vemos que Abraham no es un ejemplo a seguir. Que David, ya lo hemos mencionado, es más conocido, tampoco es un ejemplo a seguir. Por lo tanto, si nuestra salvación fuera por obras, ¿qué pasa con ellos? Estarían eliminados, al igual que nosotros. Nuevamente el tema es Cristo, la promesa y la fidelidad de Dios, no la nuestra. O sea, también viene a romper un esquema mío que muchas veces nosotros decíamos, me gustaría ser como José, me gustaría ser... Claro. Porque se nos ha enseñado que los hombres de la Biblia son perfectos. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo de ir estudiando la palabra del Señor que son imperfectos como nosotros. Y Pablo también lo va a decir, haciendo spoiler ya de capítulo 7 por ahí. Sí. Pablo va a decir, hermano, o sea, yo les vengo a entregar todo esto, hay que justificarse, hay que buscar las buenas obras, pero yo también soy tan pecador como ustedes, yo también soy tan miserable como ustedes. Me llama harto la atención también el tema de que la fe de Abraham tampoco es como que fue una fe inmediata, sino que fue una fe que Dios trabajó también. O sea, sabemos que Dios le hizo la promesa a Abraham, pasamos un poquito por ese capítulo, pero Dios le prometió descendencia y la fe de Abraham falló también. O sea, no fue una fe inmediata tampoco, o sea, no es como que tú vas a tener una descendencia grande, sí Señor te creo y ahí me quedo. Porque la fe de Abraham cayó, o sea... entre Sara y Abraham, o sea, entre los dos confabularon para poder apurar, por decirlo así, echarle una manita al Señor, sí. ¿Cierto? Para tener la descendencia que le había prometido, ¿cierto? Entonces estamos viendo que tampoco fue como que podríamos mirar la fe de Abraham como una fe ejemplar, claro. Sino que fue una fe que provino de Dios. Eso yo creo que es importante también reconocerlo, una fe que Dios puso en Abraham y que la fue perfeccionando a través del paso del tiempo. No fue una fe inmediata tampoco, no fue como que, o sea, sí fueron muchos pasos de fe que Abraham dio, pero Dios fue perfeccionando esa fe hasta que pudo, ¿cierto?, esa fe contarle por justicia. Sí. Yo creo que más que ser ejemplos, así como a imitar a aquellos hombres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, son un ejemplo de nosotros mismos. Son yo o tú que nos estás escuchando en el pasado, llevando una vida del caminar delante de Dios en el que nos enfrentamos, en el que flaqueamos, en el que pecamos, en el que ofendemos a Dios con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con muchas veces olvidarlo. Y así era Abraham. Abraham pensó muchas veces esta frase que nosotros usamos, corandeo, que vivimos delante de Dios. Claro. Yo creo que Abraham no se estaba acordando que estaba delante de Dios cuando estaba pecando. También se olvidó de ser un hombre tan pecador como nosotros. O sea, hace 2 capítulos atrás yo les preguntaba a los hermanos, les decía, muchas veces hermanos se cuestionan el soy salvo o no soy salvo, porque nos encontramos en medio de esta vida en el que flaqueamos, en el que pecamos, en que nuestra fe se debilita. Pero si nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con estos mismos hombres. Sí. Nos encontramos con estos mismos ejemplos. Todos flaquearon, todos pecaron, todos sintieron temor, todos sintieron duda.
estás en el caminar del cristiano y vas a enfrentar esto. Pero el Señor te dice, no es por todos los esfuerzos que tú vas a tratar de agradar, sino que es porque yo decidí salvarte. Yo decidí que fueras mi hijo. Yo creo que por eso Pablo, después de confesar, hacer como una pausa en el capítulo 7, en el 8 es un capítulo muy, muy bonito en donde nos entrega esta paz, donde nos dice que si somos hijos, no hay ya más condenación para nosotros. Y nos sigue porque nuestro corazón constantemente está tratando de escaparse del Señor o de plantearse dudas. Y nos dice, oye, nada de lo creado, nadie puede separarte de su amor. Nadie te puede quitar su amor porque no son tus obras. Nuevamente, no son tus obras las que te dan un favor delante de Dios o no, sino que es misericordia, gracia. Nada nos puede separar del amor del Señor, menos nosotros mismos. Claro, o sea, si fuéramos por nosotros, ya. No nosotros. Sí. Quizás sí, pues seríamos el primer punto para que el amor de Dios se aparte de nosotros. Y me gustaría, ya que vamos finalizando, tocar un mismo ejemplo del que da Pablo en los primeros versículos. O sea, si tú estás pensando que tus obras te pueden llevar a obtener una salvación, Pablo dejó un ejemplo muy claro en los primeros versículos, donde da un ejemplo de algo que todos nosotros vivimos, de recibir este pago, de recibir, cuando nosotros trabajamos recibimos un pago, recibimos un salario. Si tú eres niño, seguramente tus padres trabajan y reciben un salario. Si tú eres ya adulto, estás trabajando, llega a fin de mes y tú recibes el pago de todo tu trabajo. Entonces Pablo está diciendo, cuando tú te enfrentas y quieres decir que tus obras están pagando tu salvación, es decir que te estás parando delante de Dios y le estás diciendo, yo merezco esta salvación. Pero Pablo una y otra vez nos ha venido enseñando y diciendo que no es por el pago de nuestras obras, porque si fuera por el pago de nuestras obras, créeme que no sería el cielo. El pago de tus obras se merece el infierno, pero el pago de las obras de un Jesucristo justo, que no cometió pecado, ese pago merece la vida eterna juntamente con Dios. Y por eso es imputada su justicia a nosotros, para poder merecer un día la vida eterna en los cielos. Amén. Fíjate cómo termina. Y yo creo que aquí cierra todo lo que hemos estado diciendo, del 22 en adelante. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya lo establecimos eso, ¿cierto? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Ahí estamos nosotros, ¿vieron? ¿A quiénes ha de ser contada? Esto es, aquí viene, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque uno se puede preguntar por qué Pablo le da tanto énfasis aquí a Abraham y habla tanto de lo que él vivió. Porque esa partecita que le dice que le fue contado por justicia, Pablo nos está diciendo no fue solo para él, también es para nosotros. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creemos en Dios, para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. La invitación que está haciendo Daniel y la invitación que nosotros tratamos de hacer cada día, en cada podcast, invitar a aquellos que no han creído en Cristo a que crean en el Señor. Agradecemos al Señor, agradezco a José, y a decir Sarabia. José, por estar con nosotros. Gracias, José. Ha sido un lindo momento. Gracias, Pastor. Gracias, Maca, por estar con nosotros. Que el Señor nos siga fortaleciendo. Quedan 12 capítulos por delante, así que tenemos todavía un gran desafío. Vamos a estar hasta finales de septiembre casi. Sí. Si no se cruza nada por el camino. Así que invitarlo a que nos sigan, compartan, coméntenos, escríbanos. El correo está en todas las redes, así que
pueden escribirnos, pueden preguntar, si tienen dudas, escríbanos. Eso, y vamos a sí. tratar de ir respondiendo cada una de sus preguntas. ¿Palabras para despedirse? Muy agradecidos de esta posibilidad, de los medios que nos da Dios. Sabemos que los medios que tenemos tenemos que usarlos para glorificar al Señor. Y este es un medio tecnológico y lo estamos ocupando para la gloria del Señor. Así que invitarlos a que sigan leyendo Romanos, que se introduzcan más y que si quedó alguna duda la puedan hacernos llegar. Que el Señor les bendiga. Muy agradecido también por esta oportunidad, por la invitación, y espero que tal como para nosotros fue un lindo momento de reflexión, de aprendizaje, de compartir de la palabra del Señor, todos ustedes también puedan seguir reflexionando en esto, seguir reflexionando en esta y en la importancia que es reconocer que nuestra salvación en ningún momento dependió de nuestra obra, sino que solamente dependen y es para la gloria de nuestro Señor. Muchas gracias por la invitación. Damos gracias al Señor nuevamente, entonces esperamos que pueda ser de bendición para ustedes. Cerramos nuestra Biblia como acto de culminación. Apagamos el celo. Y los invitamos a que nos puedan seguir hasta nuestro próximo episodio, que es cada jueves por el mismo canal. Síganos, como dicen. Claro, deme un like. Un like. No, pero bueno, para que muchos más puedan poder compartir estas pequeñas reflexiones que de alguna forma van transformando nuestro corazón, van haciendo vida y sin duda, como lo dijimos al principio, esperamos que sea el camino para que muchos puedan conocer al Señor. Amén. Eso, el Señor les bendiga. Chao, chao. Sigan bien. Gracias, Maca. Cree es un podcast de la Iglesia Presbiteriana de San Carlos, creado con la finalidad de edificar a nuestra comunidad y de igual forma llegar a muchos con el mensaje del Evangelio. Síguenos cada semana por nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram, YouTube y también en nuestra página web www.ipchsancarlos.com. Hasta pronto.